La Ferguson. Veamos ahora qué es la junta viscosa Ferguson, cómo está compuesta internamente y cómo funciona, precisando desde ahora que no es reparable ni desmontable. En caso de mal funcionamiento, es necesario cambiarla. Las piezas que componen la Ferguson son el cubo, los discos ensamblados en el cubo, el alojamiento o caja, los discos ensamblados en el alojamiento, la tapa del alojamiento, el medio viscoso. Se puede notar que la caja, el cubo, las empaquetaduras, etc., que componen el dispositivo, constituyen en su conjunto un sistema cerrado, sin fugas de energía hacia el exterior. Los discos, proveídos de ranuras o agujeros, están puestos cara a cara a breve distancia recíproca. Los discos son solidarios alternativamente al cubo central y a la caja. Entre los discos está interpuesto el medio viscoso, que es un fluido de siliconas. Cubo central y caja están acoplados, en definitiva, con las ruedas delanteras y con las traseras. La Ferguson es una junta de control viscoso que, aplicada a un diferencial, limita el deslizamiento relativo de los dos semiejes que salen de él, acoplados con los ejes delantero y trasero, entre los cuales ocurre, si necesario, un adecuado intercambio en la repartición del par motor. De tal manera se evita, o por lo menos se limita, el peligro que la pérdida de adherencia sobre un solo eje impida el flujo de potencia también hacia el otro eje, principal inconveniente de un diferencial tradicional. Por lo tanto, queda de cualquier modo asegurada la transmisión de un determinado par repartido entre los dos ejes. La elección de la Ferguson ofrece, respecto a los sistemas tradicionales que actúan el bloqueo del diferencial central en modo mecánico o electroneumático, las siguientes ventajas. Automatismo de funcionamiento. La Ferguson funciona en permanencia, mientras el bloqueo mecánico o electroneumático funciona solo cuando está embragado. Reduce las vibraciones, la intensidad del ruido y los esfuerzos anómalos en toda la transmisión, ya que ejecuta su acción de manera gradual y silenciosa en lugar que rígida, como la que se obtiene con el sistema de bloqueo fijo. Elimina la inestabilidad durante el frenado y la incompatibilidad con el sistema ABS. Veamos ahora el funcionamiento de la Ferguson. Si los dos elementos, cubo y caja, adquieren la misma velocidad, el fluido intermediario de siliconas es arrastrado pasivamente y, no circulando entre los discos, queda inactivo. Si al contrario se efectúa una rotación entre un elemento y el otro, o sea, un deslizamiento, el fluido es atropellado por los discos de una hilera que transmiten unas fuerzas de corte y lo arrastran en movimiento, por la adhesión sobre los discos rotantes. Debido a la viscosidad interna, cohesión, el fluido tiende a transferir las fuerzas adquiridas en su interior a la otra hilera de discos adyacentes. El roce interno puede, por lo tanto, ser aprovechado para transmitir el par motor, es el caso del convertidor de par, o para frenarlo, controlando el deslizamiento del diferencial en crisis y distribuyendo más par al eje que está en menores condiciones de aprovecharlo, o sea, aquel cuyas ruedas ofrecen más adherencia. Esta última solución es la empleada en el Prisma 4x4 y en el Delta 4x4. El Torsen. En el puente trasero del Delta encontramos el diferencial Torsen,
que es la solución más adelantada en tema de diferenciales de transferencia de par. Tratemos ahora de conocer mejor este diferencial, cuyo nombre, torsen, deriva de torque sensing, o sea, sensible al par. Tiene la capacidad de resolver, sin el auxilio de costosos circuitos electrónicos, el principal inconveniente del diferencial tradicional, que se pone en evidencia cuando una rueda tiene escasa adherencia. Aquí vemos un grupo torsen con sus partes. Corona dentada y piñón. Caja interna del diferencial, en dos partes unidas por 3 tornillos con tuercas autoblocantes. Tornillo sin fin con el interior acanalado a asa para acoplamientos con los semiejes. 3 parejas de engranajes helicoidales que llevan en su extremidad los engranajes cilíndricos de concatenación. 2 cojinetes de tope radiales de agujas montados en el interior de la caja diferencial en la zona de contacto con los tornillos sin fin. Este nuevo sistema, que utiliza de manera ingeniosa engranajes de nueva geometría sin precedentes en la mecánica, constituye una especie de ordenador con ruedas dentadas que dosifica con mucho rigor el par a transmitir a cada una de las ruedas. Por lo tanto, al límite del deslizamiento, menos adherencia tendrá la rueda y menos par motor recibirá. La destreza del sistema está representada por un dispositivo que considera la presencia contemporánea de fuerzas de sentido opuesto, motrices y resistentes, dentro del diferencial. Hagamos un ejemplo. En aceleración, el movimiento corre desde el motor a las ruedas que lo reciben. En deceleración o en bajada, al contrario, son las ruedas que aceleran el motor, que sufre el empuje de estas últimas. El flujo motor es aún unidireccional, pero invertido. Un diferencial ideal debería entrar en acción cuando coexistan simultáneamente ambos empujes, hacia y desde las ruedas, condición que se verifica en curva, pero impidiendo la preponderancia de la menos apreciada. El principio según el cual trabaja el torsen es el del acoplamiento tornillo sin fin, rueda helicoidal. Este cinematismo, amarillo el tornillo sin fin y roja la rueda helicoidal, puede permitir, bajo ciertas condiciones, el movimiento en una sola dirección y hacerlo imposible en la dirección opuesta. Este resultado deriva de la justa selección del ángulo de fricción del material y del de inclinación del filete del tornillo. Definidos convenientemente estos dos ángulos, el tornillo sin fin puede hacer girar la rueda de dientes helicoidales, que aquí vemos de color rojo, mientras es imposible lo contrario. En tal eventualidad, la resistencia que se forma entre los bordes de los dientes es superior a la fuerza motriz que tiende a empujarlos. En el torsen, los tornillos sin fin, que tienen la función de planetarios, están ensamblados a los semiejes y pueden hacer girar a los engranajes helicoidales, satélites, pero no es posible lo contrario. A cada tendencia de inversión, en efecto, los engranajes helicoidales podrán empujar solo contra el tornillo correspondiente, sin lograr, sin embargo, hacerlo girar. Veamos ahora su funcionamiento. Si un neumático pierde adherencia, las ruedas dentadas helicoidales que transmiten el par motor no pueden acelerar el tornillo sin fin, por la antes dicha característica de inalterabilidad del movimiento, ni, por medio suyo,
la rueda del coche, que por lo tanto no patina. La inalterabilidad del movimiento del sistema se sustituye a la reacción del terreno, no sostenida más por la adherencia. La acción diferencial queda, sin embargo, cuando los semiejes giran a velocidades diferentes, como por ejemplo sucede en curva. Allí, los tornillos sin fin, o sea, los planetarios, girando a velocidades diferentes, accionan las ruedas dentadas helicoidales, o sea, los satélites, con los cuales son solidarios los engranajes cilíndricos de concatenación, timing gears. Estos últimos mantienen el sincronismo entre los engranajes, o sea, aseguran que la suma de las velocidades del semieje derecho y del semieje izquierdo sea igual al doble de la velocidad de la caja, como es obvio, y como se realiza en un diferencial normal. En el torsen adoptado por el Delta, el valor del par motor repartido sobre cada semieje puede variar desde un mínimo de alrededor del 15% a un máximo, en caso de buena adherencia, del 85% del par total, sin que el otro semieje nunca vaya en fuga, aunque la relativa rueda encuentre escasa adherencia. Ejemplo clásico de este funcionamiento del torsen se verifica en la situación de curva sobre terreno mojado, en la cual la rueda interna, en nuestro caso la izquierda, aunque esté levantada de tierra, gira a la misma velocidad que la rueda derecha, que tiene buena adherencia, al contrario de cuanto sucedería con un diferencial normal. De estas condiciones se deduce que en el torsen la acción diferencial es completamente independiente de la de transferencia del par de un semieje al otro. Esto asegura, de modo totalmente automático y uniforme, una propulsión del coche absolutamente segura en toda circunstancia. Analicemos más a fondo el funcionamiento del torsen. Cuando el coche recorre una vía derecha con coeficiente de roce igual en las dos ruedas, el movimiento que llega desde el piñón hace girar la corona y por consiguiente la caja interna del diferencial. Con estas son solidarios, por cada una de las ruedas, 3 engranajes helicoidales que, engranando con el respectivo tornillo sin fin, se comportan como ensambladuras y arrastran en movimiento los semiejes. El par motor está repartido igualmente entre las dos ruedas, como si ellas estuvieran unidas por un eje rígido, ya que los engranajes cilíndricos de concatenación, en toma recíproca, impiden a los helicoidales, con los cuales son solidarios, de tomar velocidades diferentes entre ellos. El torsen se comporta como un diferencial tradicional. Veamos ahora qué sucede cuando el coche recorre una curva. Sobre las ruedas se desarrollan dos fuerzas de diversa entidad, que a través de los tornillos sin fin hacen girar las ruedas helicoidales. Los engranajes de concatenación transfieren las vueltas perdidas por la rueda interna respecto a la rueda externa. El torsen, una vez más, se comporta como un diferencial clásico. En cambio, cuando una de las ruedas se encuentra sobre un trecho resbaladizo, no puede ir en fuga, aunque la otra esté en buenas condiciones de adherencia, porque interviene el bloqueo sobre la inversión del movimiento dispuesto por el acoplamiento de las ruedas helicoidales hacia el tornillo sin fin. Los 3 engranajes helicoidales no pueden hacer girar el tornillo sin fin del semieje, por el principio antes dicho. Entonces, intervendrán los engranajes cilíndricos de concatenación con el papel de puente entre los semiejes mismos. En cada pareja de esta concatenación será el más fuerte,
aquel acoplado prácticamente a la rueda que tiene mayor adherencia, a arrastrar al más débil, acoplado con la rueda que está patinando y que estará obligada a girar a la misma velocidad que la otra. El conjunto, entonces, se comportará como un eje rígido. En definitiva, el gran mérito del Torsen consiste en realizar una transmisión de eje rígido en toda circunstancia, excepto que en curva y en aquellas situaciones de marcha en las cuales sea necesaria una diferencia de velocidad entre las dos ruedas, hundimientos del terreno, cunetas en los bordes, etc. También en estos casos, sin embargo, queda invariada la capacidad de trasladar par a la rueda que está en condiciones de transmitirlo, o de transmitirlo mejor, permitiendo asimismo una acción diferencial. Como asistencia, está prevista únicamente la sustitución completa del grupo Torsen, o la sustitución del par cónico y de todos los cojinetes. La equilibración no debe efectuarse con las ruedas montadas sobre el coche, como en este caso, sino exclusivamente con ruedas en el banco, para evitar daños sea al Torsen que a la Ferguson. Recordamos que con el Torsen es posible tener tracción sobre una rueda aunque la otra esté levantada de tierra o que falte del todo. Por lo tanto, nunca poner en marcha el vehículo cuando una rueda esté levantada de tierra con el gato u otro medio. Recordamos además que la elevación trasera de los dos modelos nunca debe hacerse usando el diferencial como punto de apoyo, sino utilizando la herramienta apropiada apoyada a la patilla de remolque trasera. Las ventajas del Torsen. El grupo de ventajas que sobresalen puede entonces ser resumido. Respecto al diferencial tradicional, evita las vueltas en vacío, patinazo, de una rueda cuando pierde adherencia. Respecto al diferencial tradicional con bloqueo mecánico, mantiene la facilidad de guía y la estabilidad del coche en las condiciones de guía en las cuales el bloqueo no es conveniente. El bloqueo mecánico, en efecto, es útil solo en aceleración sobre firmes con baja adherencia y en la marcha en recta, donde el Torsen es igualmente útil, mientras puede ser peligroso o de todas maneras reduce la facilidad de guía y la estabilidad del coche si se utiliza en curva a más de una cierta velocidad. Respecto al diferencial autoblocante, a deslizamiento limitado y o controlado, a igualdad de porcentaje de bloqueo, el Torsen permite una acción diferencial mejor en curva, asignando menos par a la rueda interna, con consiguientes menores reacciones en el volante y menor efecto de subvirada. Además, en los diferenciales de deslizamiento limitado, el bloqueo es una consecuencia del deslizamiento, o sea que interviene cuando la rueda que tiene menor adherencia ya lo está efectuando. El Torsen, en cambio, mantiene, cuando necesarias en curva o en carretera accidentada, las ventajas del diferencial tradicional, del cual, pero, elimina los defectos relativos, patinaje de una rueda sobre firme resbaloso o a seguidas de una fuerte aceleración en una curva muy cerrada. En estos casos, se comporta como un eje rígido. Las prestaciones de los diferenciales Torsen utilizados actualmente en los coches ofrecen relaciones de par entre un semieje y el otro comprendidas, según los tipos, entre 4:1 y 7:1. O sea que sobre una rueda se puede obtener un par 4, 5, 6 o 7 veces el par de la otra rueda. Expresados en porcentaje, las relaciones de par 4:1, 7:1 significan porcentaje de bloqueo de 60-80%. El delta 4x4 adopta una relación de par 5:1.
Tales valores son netamente superiores a los utilizados mediamente en los diferenciales autoblocantes, donde se logran porcentajes entre el 15 y el 45% en las tracciones traseras. Para poder cambiar el porcentaje de bloqueo, el constructor del Torsen, Gleason, está en condiciones de suministrar diferenciales con el ángulo alfa de contacto entre tornillos infini, rueda helicoidal de diverso valor. Es necesario recordar que el ángulo alfa próximo a 90 grados quiere decir bloqueo al 100%, pero también significa mala diferenciación en curva y tosquedad de funcionamiento. Por lo tanto, es necesario mediar el valor de tal ángulo, de modo que a un buen porcentaje de bloqueo corresponda una buena diferenciación también en curvas cerradas, tomadas velozmente. Por último, es necesario recordar que el Torsen, aun disponiendo de 6 satélites y estando en condiciones de transmitir un alto valor de par, tiene dimensiones externas iguales a las de un diferencial tradicional. Aquí lo vemos confrontado con el diferencial montado sobre el prisma. Como hemos visto, el Torsen se aplica al puente trasero del modelo Delta, que teniendo una vocación deportiva, debe diversificarse del prisma, que en cambio sigue la disposición de una berlina clásica de 3 volúmenes. Sobre esta última está previsto para el diferencial trasero el bloqueo mecánico actuado con servomando neumático. Como se puede ver, este bloqueo hace solidario el semieje de la derecha con la caja del diferencial y por lo tanto las ruedas traseras con bloqueo embragado deben tomar necesariamente la misma velocidad, también en curva. Acaecerá, como vimos en precedencia, un ligero deslizamiento de la rueda interna a la curva sobre el terreno, que terminará apenas el coche regresará a recorrer una trayectoria recta, luego que las 2 ruedas propulsoras traseras tomen la misma velocidad. Se deduce que la intervención de bloqueo debe decidirse con juicio y efectuada solo para salir de situaciones críticas. Terreno fangoso, nieve, escasa adherencia de una rueda, excluyendo su empleo apenas se regrese en condiciones normales de marcha. El pulsador con testigo en el tablero manda la inserción-exclusión del bloqueo del diferencial trasero. Otras noticias y datos técnicos relativos a la revisión de los grupos que hemos ilustrado están publicadas en el manual de reparaciones de los 2 modelos. Con estas innovaciones tecnológicas, la Lancia quiere quedar a la vanguardia suministrando, también a sus clientes más exigentes, altos contenidos de seguridad y tecnología.